Amén, familia. Bueno, muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero pedirles que por favor vayamos a nuestra Biblia en Hechos capítulo 8, versículo del 26 en adelante. Vamos a leer lo que el Señor hoy nos dice a través de este pasaje que me parece uno de los pasajes más espectaculares del Nuevo Testamento. Dice la Biblia que un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó, que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Bueno, comenzando este pasaje, el Señor, la Biblia dice que le habló a Felipe y le dice: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Recordemos unos pasajes antes que Felipe estaba en medio de un ministerio que se había levantado, que era un ministerio bastante próspero, que estaba creciendo. Dice la Biblia que se había agrandado el ministerio de Samaria, la gente había escuchado la palabra del Señor, había una iglesia en formación muy especial, un ministerio que estaba prosperando, cuando Dios le dice a este hombre que salga de allí y lo lleva a un lugar desierto. Y yo creo que esta es una enseñanza muy valiosa, y la primera enseñanza que quiero compartirte es que muchas veces la instrucción de Dios puede parecer ilógica, puede parecer irracional. O sea, ¿cómo dejar un ministerio próspero que está creciendo, que está muy bien, por ir a un desierto, por ir a un lugar donde no hay nada? ¿Qué sucede cuando Dios te lleva a un desierto? ¿Qué sucede cuando Dios te aparta de un momento de prosperidad, de un momento de abundancia, un momento de gozo, donde todo estaba saliendo bien, y de pronto Dios te lleva a un desierto? Y ese desierto puede ser cualquier cosa: una adversidad, una enfermedad, una situación económica difícil, puede ser situaciones que aparecen de un momento a otro. Dios nos pone en desiertos. Pero la idea de Dios no es ponernos en un desierto para sufrir. Dios tiene un propósito en ese desierto. Además de bendecirnos a nosotros, puede ser para bendecir a otras personas. Porque en medio de ese desierto, dice la Biblia que se encuentra un etíope. Se encuentra a un hombre que primero era eunuco, y era funcionario de Candace, la reina de los etíopes, y era no cualquier persona, era el tesorero, era la persona de confianza, era el ministro de finanzas de Etiopía, nada más y nada menos que el hombre que manejaba la plata en Etiopía. Un hombre pues muy importante, que tenía total acceso a Candace, esta reina de Etiopía, y que pues era de absoluta confianza, por algo manejaba todos los tesoros. Y dice la Biblia que este hombre estaba leyendo el profeta Isaías. Este hombre era un hombre creyente en el judaísmo. Posiblemente este hombre, pues desde algún tiempo atrás venía leyendo la Escritura. De hecho, poseía una copia del libro de Isaías. Era un hombre que ya había estado desde hace algún tiempo atrás en contacto con el Dios de los judíos, y se había convertido a ellos. Mas, sin embargo, en su hambre y sed del Señor, comienza a leer este pasaje de voz alta. Por eso Felipe escucha lo que estaba leyendo.
Y en ese momento le hace una pregunta que lees, y él le respondió con mucha sinceridad: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta es una bonita enseñanza, una segura enseñanza que quiero invitarte cuando hay alguna porción de la Biblia que no entiendas. Qué bueno que puedas acudir a alguien a que te lo explique. No es ningún pecado no saber, no es ningún pecado ignorar. El pecado a veces es quedarse en la ignorancia. El pecado es no preguntar y quedarse sumido en la oscuridad, en la tenebrosidad de la ignorancia. Y cuando uno no entiende algo, qué bueno que uno pueda llamar, buscar, en este caso el pastor Ricardo, a Jofre, si quieres a mí o alguien que pueda ayudarte a comprender esos pasajes que se vuelven tal vez una oportunidad de bendición para tu vida y que el Señor te está hablando, porque en este caso el Señor ya le venía hablando al etíope, el Señor ya le venía hablando a través del libro de Isaías, pero no entendí este pasaje. Pero antes de esto yo quiero invitarte que si tú abres tu Biblia un momentito en Isaías capítulo 56, ¿por qué el etíope estaba leyendo esta porción de la Biblia? ¿Por qué para el etíope Isaías se había convertido en un libro importante? ¿Por qué había esa hambre y sed del Señor? Porque este etíope era un hombre que ya había leído las Escrituras y se había encontrado con Isaías capítulo 56 en el versículo 3. Y dice: y el extranjero a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Qué maravilloso pasaje que Dios le regala a los eunucos, y en especial a hombre, que era un eunuco. Recordemos que los eunucos eran hombres que les habían cortado los testículos o los habían capado. Es decir, no tenían forma de procrear, eran hombres que les habían quitado pues, la opción de tener una familia. Por lo general, esto lo hacían desde que eran niños o ya adolescentes, para que pudieran tener total acceso a las princesas o a las reinas y no hubiera ningún tipo de problema de índole sexual. Así que este hombre, que posiblemente vivía con pues, tristeza en su corazón, imagínate lo que es para un hombre pasar por esa situación, pero Dios lo había bendecido de una forma tal en donde Dios le da una promesa puntual a pesar de la situación que él tuvo que vivir. Le dice: a los únicos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Qué importante ver cómo Dios jamás quiso apartar la humanidad de su pacto. Dios aún prometió al extranjero, y en este caso especialmente a los eunucos, que aquellos que escojan, aquellos que abracen su pacto, o sea, Dios nunca ha querido hacer acepción de personas. Nunca ha querido dejar al mundo sin salvación, por eso envió a su Hijo Jesucristo como aquel que podía y que puede salvarnos. Y en este caso el eunuco abraza la fe judaica, abraza los mandamientos del Señor y abraza este pasaje que dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Este hombre venía de Jerusalén, venía del templo a adorar al Señor, venía de estar en la presencia del Señor. Y miren que se cumple literalmente la escritura en él, porque Dios le dio un nombre que aún sigue siendo recordado. Le dio un nombre del cual todavía seguimos hablando. Dios hizo que este hombre fuera recordado. Dios permitió que este hombre, hoy miren, estamos hablando, 2000 años después, seguimos hablando de este hombre, el funcionario de la reina de Candace, el funcionario que se encontró con Felipe en el camino. Dios le dio un mejor nombre. Dios reconoció que él abrazó su pacto y Dios sigue dándole a él una perpetuidad. Dios sigue hablando de él, de la fe de él, y nunca ha perecido, porque la palabra de Dios no ha perecido, y se sigue recordando a este eunuco que creyó en el Señor a pesar de que no venía de la fe judaica. Maravilloso saber que Dios, con su palabra, va a cumplir su promesa, va a hacer que nosotros, tarde o temprano, tengamos lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Y a continuación le describe qué pasaje él no entendía. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Eso está en Isaías 53. El eunuco estaba leyendo un pasaje mesiánico, un pasaje que apuntaba al Mesías, al Señor, pero claro, no lo entendía, y en ese momento dice la Biblia que Felipe le aclara, le comienza a explicar. Felipe, abriendo su boca y comenzando esta escritura, le anuncia el evangelio de Jesús.
Miren qué importante conocer también la Biblia, a tal punto que Felipe se le hizo fácil, que ya con lo que conocía, comenzar a explicarle, comenzar a enseñarle. Ya había una pequeña semilla sembrada en el corazón del eunuco, una gran semilla. Y ahora lo que hace este hombre es tomar esa semilla y hacer crezca la fe, que él entienda que el cumplimiento de lo que él había leído ya se había dado a través de Jesucristo. Qué importante, querida familia, que nosotros conozcamos la palabra de Dios a tal punto que la utilicemos para que lo que ha sido sembrado en los corazones de otras personas, porque hoy en día en nuestro país ya todo el mundo ha escuchado del Señor, muy poca gente, tal vez los aborígenes que están, las tribus que están muy dentro del Amazonas, de la selva amazónica, tal vez no lo hayan escuchado, pero la mayoría de las ciudades lo hemos escuchado, conocemos del Señor, pero mucha gente conoce, pero no lo conoce a Él. Es decir, ha escuchado la palabra del Señor, pero han tenido su encuentro personal. No han permitido todavía que Cristo venga y transforme sus vidas. Pero con lo que hay en su corazón, tú y yo podemos ayudar a que la semilla que se haya sembrado en algún momento comience a dar fruto, que ellos comiencen a crecer y a creer. Pero por eso yo quiero invitarte a que te sumes cada día a tus estudios bíblicos, que de pronto estudies en la academia. Es importante el crecimiento doctrinal también. Y la Biblia menciona que este hombre, Felipe, comienza a abrir su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, comenzando de Isaías, le anuncia la palabra, el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegan a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, en el Antiguo Testamento no decía nada del bautismo. En pocas palabras, Felipe le hizo un resumen del Nuevo Testamento en poco tiempo y le habló del bautismo, le habló de Juan el Bautista, pero también le habló de lo que Jesús le dijo en Mateo 28, 18 al 20, que era necesario hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlas. Es decir, el eunuco escuchó de una forma muy sabia todo lo que Felipe le contó acerca del Señor y lo llevó no solo a creer, sino a tomar decisiones. Cuando nosotros compartimos de Cristo, qué importante que llevemos a la persona a tomar decisiones. A que, bueno, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué te llevas hoy? ¿De qué te ha servido lo que yo te he comentado? ¿O qué decisiones vas a tomar en tu vida? Dice la Biblia que este hombre inmediatamente tomó la decisión de ser bautizado. Fue tal la certeza de lo que Felipe le estaba comentando. Un hombre que ni lo conocía porque Felipe nunca lo había visto. Un hombre que se encuentra en el camino, en el desierto, que de pronto se lo pudo haber confundido con un bandido. Sin embargo, este hombre, el eunuco, abre su corazón a la palabra de Dios, da la oportunidad para que Felipe le comparta. Y Felipe lo hace. Y miren que Felipe, a pesar de ser un apóstol, uno de los apóstoles, pues no de los 12, pero de aquellos que estaban caminando con Jesús en su momento, este hombre no le importó que era un funcionario importante, o sea, no tuvo ningún problema en compartir a cualquier tipo de persona. Yo quisiera preguntarte si tienes la oportunidad hoy de compartir o mañana de compartir, qué sé yo, con el alcalde Roda, con Jaime Nebot, o de pronto con un personaje de la política importante, o Lenín Moreno, ¿qué le dirías? ¿Cómo le compartirías? ¿Cuál sería tu mensaje hacia esa persona? Si tú quieres, tú me dices, le voy a compartir el Señor, ¿cómo le compartirías? ¿Cuál sería la forma como tú abordarías? Porque miren que Felipe fue muy sabio. Felipe toma lo que ya le había inquietado a este hombre y comienza a través de eso a compartirle de Jesucristo. Qué impresionante y qué manera tan maravillosa de Felipe de tomar de una forma muy social el compartir de Cristo. Y yo quiero invitar a cada uno de nosotros que siempre compartamos de forma muy social. El Evangelio no es complicado, el Evangelio es sencillo, es vida eterna. Y es llevar esa vida eterna a la vida cotidiana de las personas. Hoy en día, con tantas cosas que se escuchan, con tanta noticia que de pronto produce alarma y desesperanza, que nosotros tomemos esa información para producir esperanza a través de Jesucristo, que aprendamos a compartir en un lenguaje social, pero que tengamos claro que Dios nos va a poner oportunidades para compartir a cualquier persona, aún a personas de un nivel de ida alto, o en este caso funcionarios importantes. Por eso la oración que hacíamos al principio de orar de que nuestras iglesias sean de influencia. Y tenemos que clamar al Señor para que eso se dé y que sea una realidad, que en nuestras iglesias se congreguen los alcaldes, que en nuestras iglesias se congreguen los concejales, se congregue un presidente. Debemos de procurar eso. Es tiempo ya de que la iglesia comience a ganar esos niveles jerárquicos de gobierno y de autoridad, de que comencemos nosotros a discipularlos,
porque si no los discipulamos nosotros, el diablo los discipula. Así que viene y este hombre pues le dice, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le dijo, pues si crees de todo corazón, bien puedes. Como diría un buen colombiano, hágale, mijo. Listo, está todo dispuesto, vamos a bautizarte. Y en ese momento, dice la Biblia que el eunuco mandó a parar el carro y el eunuco fue bautizado. Y en ese momento donde estaba tal vez pues, un gozo espiritual tremendo en ambos, donde había físicamente el nacimiento, perdón, espiritualmente el nacimiento de este eunuco, reconociendo su fe públicamente, en ese momento dice la Biblia, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y se lo lleva. El eunuco no le vio más, pero el eunuco no se preocupó, o sea, no entró en pena, en represión, ay, se me fue el líder, el que me estaba compartiendo, no. Dice la Biblia que se sintió con gozo en el camino, que era un hombre muy espiritual este eunuco, siguió con gozo su camino. La Biblia que ahora se llevó a Felipe a Azoto, a otra ciudad donde recién estaba floreciendo el Evangelio y donde pues, aún había mucho trabajo que hacer, y era una ciudad que no era tan importante, pero sin embargo, allá Dios lo llevó. Y debemos de encontrar el significado que Dios quiere para nuestras vidas en este momento a través de la vida de Felipe. Cómo Dios lo utiliza momentáneamente para ir y compartir al eunuco, pero Dios luego de eso lo lleva a otro lugar y sigue anunciando el Evangelio, sigue predicando, sigue yendo de ciudad en ciudad, anunciando lo que el Señor Jesucristo había hecho. ¿Para qué te apartó Dios? ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Cuál es el plan de Dios con tu vida? ¿Le has preguntado al Señor, Señor, ¿para qué tú me llamaste? ¿Para qué, Señor, tú me tienes en la iglesia? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué de pronto me llevas ahora a este sitio? ¿Por qué me llevas a Azoto? ¿Cuál es el azote de tu vida en este momento? Cuando digo Azoto no me refiero a los latigazos, me refiero a la ciudad, al lugar, al sitio donde Dios te está llevando. ¿Qué quiere Dios allí? Y lo que Dios quiere allí es que tú compartas del Señor. Sea cual sea la situación que estés viviendo, si estás pasando por una enfermedad y estés en un hospital, qué bueno que puedas ir y en ese hospital compartir de Cristo. Si tú estás tal vez en un trabajo nuevo, puedes ahí compartir del Señor. Si estás en un barrio nuevo, puedes compartir de Cristo a tus vecinos. ¿Cuál es el azote de tu vida en este momento? Y además de cuál es el azote de tu vida en este momento, estás compartiendo allí en el azote donde estás compartiendo en ese camino donde el Señor te ha puesto, estás cumpliendo lo que el Señor quiere en tu vida. Quiero terminar pues reflexionando sobre lo que hizo Felipe, no solo el compartir de Cristo a un hombre importante que, pues según lo que dice la tradición hablada, este etíope fue el que llevó el evangelio de Etiopía y luego hicieron una gran iglesia en Etiopía. Aún dice la historia hablada que Candace también se convirtió al Señor. Y bueno, todo es posible porque si pues tenía su ministro convertido al Señor y era un hombre tan entregado a Dios, pues lo más seguro es que este eunuco luego le compartió a su reina. Y yo creo que definitivamente pues algo pasó en Etiopía en ese tiempo porque pues se describe la historia que Etiopía llegó a ser también un imperio muy importante en Medio Oriente aproximadamente por esas fechas, por ese tiempo. Vamos en esta mañana a pedirle al Señor que nos ayude a convertirnos en esos Felipes de esta época, que le compartamos a todo el mundo, especialmente a las personas que están en autoridad, especialmente a aquellos que tal vez están en un cargo donde tengan cierto grado de autoridad, y qué importante porque cuando uno impacta a alguien que está en un grado de autoridad, el evangelio se puede propagar de una mejor forma, de una forma más rápida, porque siempre tienen pues personas que están bajo su cargo y eso permite llegar de una mejor forma, mucho más rápido. Y aún pues pedirle a Dios que también nos convierta en esos Felipes, que vayamos a otros lugares, que vayamos a otros sitios, que donde el Señor nos ponga, que a pesar de que pueda ser algo desértico, pero lo importante es a quién le compartes en ese desierto. Yo quiero invitarles a que en esta mañana, pues, si alguien quiere decir algo adicional de este pasaje, por favor, bien pueda. Y qué bueno que interactuemos y que le demos gracias al Señor por todo lo que en este momento estamos viviendo. Los azotos, recuerda, o los desiertos, son la oportunidad para compartirle a alguien. ¿A quién quieres compartirle hoy? Querida familia, abramos un ratito los micrófonos y vamos a dialogar un poco sobre esto.